Patricia es compañera y amiga de muchos años. Que tiene... Lo cual no sé si habla bien o mal de mí. No, ella empezó de niña, por eso es que es de muchos años. Ahí con esto Por eso está lo quiero, bonito, ¿sí? Sí, muchos años en el CONICET, claro, después en programas especiales, después en estos menesteres. Así que, y sobre todo, Patricia es actualmente la que está a cargo de todos los PROCODAS, el programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales, y dependiente de la Secretaría de Planificación del MinSIT. Por lo tanto, es importante la experiencia de Pato para la posibilidad de que nosotros armemos algo. Yo le comenté a Patricia que tenemos compañeras que vienen de la parte de la Universidad de las Artes, cosa que la intención es tratar de que la formulación de proyectos tenga que ver con cuestiones ligadas a esto, y esta es nuestra voluntad y nuestra manera de movernos, porque no creer que más allá que hay compañeras ingenieras también y cientistas exactos, pero hay muchos de ciencias sociales que nos acompañan, porque el ITD tiene que ver con ciencias sociales, y entonces va a ser importante la experiencia de Patricia en cuanto a la responsabilidad que ella tiene desde hace los últimos 7 años con el PROCODA, hace que hayan pasado por ella alrededor de 500 proyectos por año, lo que hace una densidad que va a permitir que ustedes puedan preguntar, recuerden, hacerse buenas preguntas, bueno, pregúntenle, y en esa medida vamos a poder avanzar en realizar un proyecto terminal de este programa de actualización que les sirva a ustedes, ¿sí? Yo les dejo una parte y en un ratito vuelvo a hablar con el otro docente, con Eduardo, porque vino, hubo una equivocación, lo hicimos venir y voy a tratar de hablar con él para ver cómo hacemos, y en un ratito vengo. Vale. Bueno. Arrancamos, ¿le parece? Les cuento un poco cuál es Sí. La idea, por lo menos lo que me transmitieron acá, es que con Juan Escolarici y conmigo, Juan es un compañero que no pudo venir porque nos avisaron ayer que teníamos que venir hoy, porque ya no es por, esto es así. Le demos algunos parámetros como para que ustedes puedan armar un proyecto y que ese sea el trabajo final del curso que están de especialización que están haciendo, de actualización. La última vez que lo dimos, nosotros logramos que por lo menos la última clase la mayoría tuviera algo armado, porque un poco la idea es que después lo que pasa es que si no, no se presentan y queda colgado, y bueno, si hicieron todo el curso no tiene ningún sentido que después no se presente el proyecto y no tengan el certificado más. La idea es que lo puedan terminar. La última vez logramos que la mayoría lo tuviera hecho. Un poco lo que yo había pensado es darle una caracterización general en el marco de lo que nosotros nos movemos cuando pensamos en definir un proyecto, o lo que pensamos que tiene que tener un proyecto sí o sí. Y después yo les quería contar, esto es una cosa cortita, era el instrumento de financiamiento que nosotros armamos en el Ministerio, como para que ustedes vieran de dónde lo que armamos y lo que hoy está en funcionamiento, un poco porque si el día de mañana les interesa se pueden presentar. No obstante eso, como para que tengan una idea general. Y después lo que armé fue como una especie de ficha con las preguntas que me parecería que sería razonable que ustedes se puedan responder como para armar un proyecto. Una cosa sencilla. Bueno, en términos generales... no se ve nada. Bueno. Cuando se habla de etapas para la concepción de un proyecto y demás, se empieza con una idea que puede ser... Se la plantea uno, se la plantean varios. Se trata de madurar esta idea, de definir los problemas, de pensar en las soluciones, de evaluar la viabilidad, definir si es posible armar un proyecto o no, y generar un documento de base. Esto, digamos, es todo el inicio de un proyecto. Cuando uno empieza a hablar de algo que tiene que armar, fundamentalmente lo que tiene que pensar, lo que uno intenta pensar es si efectivamente es pasible de solución, ¿no? Porque generalmente uno piensa en proyectos que son de una escala que
Bueno, plantearse una idea, pensar si es posible solucionarlo y generar un documento de base. El documento inicial que uno se propone tiene que ver con definir el problema, pensar en cómo se van a generar los recursos, pensar en las actividades en un documento sencillo, con un lenguaje preciso, accesible. ¿Qué tiene que tener ese documento inicial? Un resumen, los objetivos, los antecedentes y la justificación, los resultados que se esperan, la descripción del proyecto, un plan de trabajo, un sistema de seguimiento, los recursos con los que se cuenta y bueno, información anexa. Normalmente esto es lo que se los piden ya. O sea, cuando uno va a tener un formulario que contiene más o menos esta información. Pero si no lo tiene, esta es la idea de lo que tiene que contener sí o sí un proyecto. Porque a veces pasa que dicen, bueno, presentame algo, ¿no? Y tiene que contener. El resumen. El resumen es lo más importante, es una descripción breve, tiene que tener un lenguaje claro, preciso, no más de 1 o 2 páginas. El resumen es la razón de hacer un proyecto. Y acá todo el mundo la pifia. Digo, el resumen, uno tiene que entender que el resumen lo recibe un generalista. O sea, vos recibís 400 proyectos, lees todo y derivás. Va a decir si tiene sentido o no tiene sentido y se lo das al que lo puede evaluar en términos técnicos. Entonces el resumen tiene que estar escrito en forma que lo entienda cualquiera. Porque el que lo va a leer por primera vez no es un especialista en la materia. Acá es en general donde empiezan los problemas. Porque vos tenés, esta es la más absoluta de las realidades, 200 proyectos, empezás a leer un proyecto donde el 70% de lo que dice no lo entendiste o tenés que hacer un esfuerzo y la posibilidad de que lo dejes ahí y sigas leyendo lo otro es casi final. Entonces, lenguaje sencillo, claro, que lo entienda cualquiera. Después, toda la parte técnica, ir a un especialista. Digamos, hay que atravesar al primero. Los objetivos del proyecto. Claro, preciso, cuantificable, factible, generales y secundarios, con respecto a los objetivos. El objetivo general representa el enunciado claro y preciso de las metas que se persiguen en el proyecto. Normalmente debiera suceder que el título del proyecto tenga que ver con el objetivo general. No lo respeta la mayoría, pero tiene que ser así. El título del proyecto te tiene que dar una idea del objetivo general de tu trabajo. Y que tiene que ser alcanzable, porque una de las cosas que nosotros vemos cuando evaluamos los proyectos es que el objetivo general es de trabajar para evitar o mejorar los problemas de desnutrición del NOA. Digo, puede ser una buena expresión de deseo y puede ser muy interesante, pero no es un objetivo, un proyecto. No. Tiene que ser algo alcanzable, acotado. Y el título tiene que dar cuenta de eso. Los específicos, estos son mucho más puntuales. Esto indica lo que se pretende realizar en cada una de las etapas de la investigación. La sumatoria de los objetivos específicos te tiene que dar el objetivo general, que tiene que ver con los resultados de la investigación. Tiene que ser claro, factible, pertinente y un dato muy importante. Siempre que nosotros hablemos de objetivos generales, específicos, intermedios, tiene que ser en infinitivo el verbo. ¿Sí? Siempre el verbo en infinitivo. Conocer, esclarecer, erradicar, tal. Porque cuando no está planteado en términos infinitivos se confunde con las acciones del proyecto. Bueno, toda la parte de antecedente y justificación. Todo lo que uno pueda meter, aquello que motiva la razón de ser el proyecto, el estado del arte, la materia, la situación de la organización que lo presente, cuando son proyectos productivos, el aumento de la competitividad, nuevos productos, procesos, mejora del producto, las consecuencias y los costos si no se realiza el proyecto, la relevancia, el impacto que pueda tener, los resultados esperados, los técnicos, los económicos, las transferencias al sector productivo si las tienen, los sociales, los beneficiarios directos e indirectos. Realmente esto falta, esta información solo falta en la cosa. Hay como por ahí una información del beneficio directo que puede tener la comunidad, pero todo el resto de la información no está. Tiene que tener una descripción y un plan de trabajo
las actividades y las tareas por realizar, con qué acciones se generan los productos, de indicar de manera concreta y precisa cuáles son las actividades que hay que ejecutar, los tiempos en relación a las actividades, las personas que van a intervenir en el proyecto, los requerimientos, etc. El mismo proyecto tiene que definir un seguimiento, un sistema de seguimiento y control, o sea, los indicadores de avance, los mecanismos de evaluación, los parámetros de desempeño, la función de esos, tener, brindar una idea global de desempeño, tener información sobre los plazos. En general lo que sucede es que los proyectos no tienen en sí mismo los indicadores, los mecanismos para evaluarse. No definen indicadores más que uno pudiera hacer, los tiene que poner uno desde este lado, pero el proyecto no lo define. Digo, puede no pasar nada, sería bueno que uno pudiera hacer un seguimiento de un proyecto, de esa manera es bueno que tenga al interior los mecanismos de evaluación. Los recursos económicos. El proyecto tiene que tener, primero, un presupuesto general y después un detalle de los aportes. Normalmente, por ejemplo, en los proyectos nuestros nosotros pedimos que hagan una idea estimativa del presupuesto. Una vez que la idea de proyecto fue aprobada y se van a presentar un proyecto más grande, ahí es que lo detallen. El presupuesto, que es sencillo, normal, si es un proyecto productivo, depende de la magnitud, tenés que tener, un economista o un contador que te lo haga. En el tipo de proyecto que nosotros manejamos, no. Los de la agencia de promoción del ministerio, sí. El presupuesto, en el caso nuestro, los presupuestos dan cuenta del proyecto de manera directa. O sea, hay todo, y es muy curioso, ¿verdad? Hay toda una definición del proyecto, toda una estrategia, y cuando ves el presupuesto te das cuenta que en realidad lo único que quieren es comprar un equipo. Y que todo lo demás fue toda una explicación, armaron todo un proyecto alrededor de la compra de un equipamiento. Entonces el presupuesto en realidad es el que te da, vos mirás, te da duda, mirás el presupuesto, ya está claro. Bueno, los rubros que se incluyen en el presupuesto: personal de apoyo, los consultores, maquinaria, reactivo, infraestructura, información técnica, compra de bibliografía, gasto de computación, todo, estudio externo, curso, prueba, viático. Depende del tipo de proyecto. Y los anexos que tienen que tener. Los anexos tienen, en general, los convenios que hay con otras instituciones que participan, si hay empresas que participan en los contratos, estudio preliminar de mercado, los currículums de todos los que participan. Bueno, esto en realidad no es el caso, pero esto tiene que ver cuando es un proyecto de desarrollo tecnológico de determinadas características. Se habla de tener una propiedad intelectual, para el mecanismo de arbitraje, repartición de ingresos, bueno, pero esos ya son los estudios, en relación a aprobar los estudios posteriores que hay que hacer y hacer el análisis de mercado, pero digamos que eso no cuenta para el tipo de proyecto que nosotros nos interesa armar ahora. Creo que... ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea nuestra del tipo de proyecto que nos interesaría que ustedes pudieran armar? Les cuento qué es esto. Ojalá se llama PROCODAS, pero es el Programa Nacional de Tecnología e Innovación Social del Ministerio. Ese programa es un programa nacional que tiene dos instrumentos de financiamiento: PROCODAS y diseño. ¿Sí? Cuando se crearon esos programas, la idea era promover dinámicas de innovación entre distintos actores sociales y el sistema científico. Se invita para estimular formas novedosas de resolución. Esto que parece tan sencillo, no es tan sencillo porque el sector científico, digamos, habitualmente no trabaja con los sectores ligados o vinculados a la economía social. Fue todo un proceso largo, muchos años. Nosotros entendíamos que para promover esta dinámica de innovación era mucho más sencillo si nosotros teníamos un instrumento de financiamiento.
porque siempre si tenés una zanahoria que tiene que ver con recursos, es más fácil estimular a que la gente participe en el proyecto. Entonces largamos una convocatoria de proyectos de tecnologías para la inclusión social, que implica el desarrollo e implementación en territorio de soluciones tecnológicas orientadas a crear o mejorar un producto, a optimizar procesos productivos y también a promover innovaciones organizacionales. Los montos de los proyectos son 130.000 pesos, son proyectos de 6 meses. La particularidad de estos proyectos es que, bueno, en principio estas son las áreas temáticas: agricultura familiar, hábitat social, economía y discapacidad. En un principio era abierto para todos los temas, resultó ser que era sumamente complejo evaluarlo, entonces hay un plan de ciencia y tecnología Argentina Innovadora 2020 que determina áreas estratégicas y cómo condicionarse con eso determinamos esto. En el área de agricultura familiar se trata, digamos, se refiere a proyectos que impliquen mejoras productivas en unidades agropecuarias familiares, cooperativas, pequeñas empresas, en técnicas de producción, de organización, de comercialización. Nosotros siempre pensamos en el tema del agregado de valor a la producción. En economía social tiene que ver con el desarrollo de soluciones tecnoproductivas para mejorar la sostenibilidad de los emprendimientos, o sea, las cooperativas, trabajamos a ese nivel. Pequeña escala productiva, cooperativa, asociación de productores, fábrica recuperada y autogestionada por sus trabajadores. La idea también, el aprovechamiento de las ventajas locales de producción. Bueno, ahí dice, en los mercados regionales emergentes. Es vieja la filmina, porque los mercados locales emergentes están bastante deteriorados, así que, pero la idea es el aprovechamiento de las ventajas locales. Siempre pensando en la generación de empleo, y ahora más que nunca. Por eso, este año hacemos especial hincapié en todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura, la inocuidad en los alimentos, todos los sistemas para mejorar la inocuidad, porque estamos pensando que la gente tiene que vender. Generalmente. Hábitat. Nosotros hablamos de hábitat en términos sociales, o sea, no solo con lo que tiene que ver con los materiales constructivos o lo que tiene que ver con la vivienda, la mejora de la vivienda, sino con el entorno, ¿no? Por eso hasta tenemos proyectos de seguridad ciudadana y discapacidad. Estos son en general fierros. Resolver o mejorar la calidad de vida de las personas de discapacidad a través de un desarrollo tecnológico o desarrollo de software. ¿Quiénes pueden presentarse a nuestro proyecto? Todas las organizaciones del territorio nacional legalmente constituidas en este marco. Asociación, municipio de hasta 50.000 habitantes. Antes eran todos los municipios. Después descubrimos que era muy complejo que los municipios le dieran la plata a las organizaciones sociales. Entonces nosotros pagábamos un proyecto en diciembre y lográbamos que en abril le dieran la plata, y en un proceso inflacionario como el que estamos, realmente. Entonces lo achicamos. Porque también en algunos lugares los municipios son un actor relevante que nuclea los organismos, sobre todo los productores y demás. Entonces, hasta 50.000 habitantes nos da más o menos el parámetro que es. Cooperativas, las MIPES, más MIQP, son más bien micro que pequeña empresa. No se consideran elegibles las sociedades de hecho y las sociedades unipersonales. ¿Por qué es esto? Porque en realidad nosotros entendemos que en este sector vinculado a la economía social hay un alto grado de informalidad, y nosotros lo que tratamos de apuntar a que haya logrado, digamos, la formalización de las organizaciones, porque eso también le permite el crecimiento, tener otras líneas de financiamiento y demás. Entonces tratamos de que se puedan presentar aquellas que están legalmente constituidas. No se puede presentar las instituciones pertenecientes al sector científico. Esto fue lo que más nos costó a nosotros. Primero porque fue una disputa al interior del ministerio. El sector científico no está acostumbrado a no poder pivotear el proyecto, ¿no? Y nosotros descreemos o no queremos reforzar el sentido común que dice que el sector científico tiene la solución para todas las necesidades sin la participación de los actores.
Entonces una manera de hacerlo nos parecía es que se presenten las organizaciones, se administren sus fondos y asociadamente con el sector científico. Es más, como un mensaje. Bueno, eso lo podemos presentar por allá. El marco asociativo. Los proyectos deberán presentar un marco asociativo para su ejecución en el que debe participar sí o sí el sector científico. Porque lo que queremos también es que el sector científico se incorpore a trabajar con este sector. Se presenta una idea de proyecto, que son 3 hojitas. El año pasado se presentaron 690. Se arma una comisión enorme, se zarandea, se seleccionaron 120 y esas son las que presentan el proyecto definitivo que concursa. Bueno, la idea del proyecto debe surgir del consenso entre todos los actores, lo presenta la entidad solicitante, tiene que tener... Esto es más o menos lo que nosotros pensamos que ustedes tendrían que hacer, ¿no? Una definición del problema a abordar, la estrategia tecnológica para la resolución, los resultados previstos, la contribución a la generación de dinámica de desarrollo inclusivo. En realidad lo que queremos decir es cómo de alguna manera el proyecto va a modificar el entorno y efectivamente va a impactar en la economía social y solidaria, la descripción de la trayectoria y los antecedentes del vínculo en caso que existiera. Bueno, en el caso nuestro ahí hicimos una plataforma donde la gente se registra y carga el proyecto. En junio más o menos tenemos definidos los proyectos y a los proyectos que se van a presentar sí se le pide mucho más información, ¿no? En cuanto a los currículos, el formulario, por supuesto mucho más detallado, etc. También se carga en una plataforma. Tenemos una comisión técnica de evaluación para cada una de las áreas, esas que ustedes vieron. Son evaluados por criterios de relevancia y pertinencia, de factibilidad, de asociatividad, del equipo de trabajo, el impacto, el desarrollo innovativo, las posibilidades de reaplicabilidad. Desarrollo innovativo. Son 130.000 pesos, 6 meses. No estamos hablando de tecnología de frontera, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de aplicar de manera innovadora alguna tecnología ya existente. Normalmente tienen que ver con la escala de los proyectos, en la agricultura familiar, con bajar la escala de las cosechadoras, del equipamiento de la agricultura familiar. Las formas de uso también. Bueno, nosotros financiamos hasta el 60% del monto total. El otro 40% se supone que entre todos los que participan en el proyecto se debe juntar. Como entendemos el sector con el que trabajamos, no pedimos plata, cash. Entonces, ahí puede entrar desde el salario de los investigadores, la utilización del equipamiento, los recursos, o sea, son prorrateos, y no pedimos rendición de cuentas de la plata del resto. Nosotros nos rinden nada más la plata que nosotros ponemos. Se financia servicios técnicos, materiales, insumos, viajes y viáticos y equipamiento. Bueno, acá, la entidad solicitante, una vez notificada, tiene 30 días para dar el alta como usuario, para recibir fondo del Estado. O sea, vos tenés una cuenta bancaria, sos una cooperativa, si vas a recibir plata del Estado, tenés que ir al banco, que te firma una planilla y quedás habilitado para recibir fondo del Estado. Es un trámite. No saben la cantidad de proyectos que se nos caen porque no hacen el trámite. Hemos decidido hacerlo nosotros, que nos firme la planilla y ahora con el banco también se nos caen los proyectos. O sea, bueno, después tenemos el otro programa que es el de innovación y diseño. Tenemos una convocatoria para la presentación de proyectos asociativos de diseño. Cofinancia proyectos que tengan por finalidad la introducción de mejoras en productos o en procesos a partir de la incorporación de diseño. Específicamente eso. Seguimos convocatoria. La idea es incorporar valor agregado a los emprendimientos productivos, vinculado a la economía social, afianzar el vínculo entre el sistema de CIT y las organizaciones y difundir la importancia del diseño entre los actores de la economía social y estimular la práctica. ¿Diseño qué? ¿Para hacer qué? Una nueva línea de productos, una modificación del sistema del proceso productivo, todo lo que tenga que ver con el aspecto semántico, ¿no? O sea, marca, comunicación, publicidad. También puede ser la modificación del proceso para hacer el producto ecológicamente sustentable. ¿Cuál es la particularidad? Porque diseño está separada y nosotros entendemos que diseño tenía
digamos, especificidad como para hacer un programa propio, que tiene una lógica propia. Esto surgió también cuando se arma el programa de diseño con el consenso del Programa Nacional de Diseño, un poco como para instalar la disciplina. Por eso lo que dice, uno puede utilizar el 50% en servicios profesionales, o sea, en la contratación de un diseñador, porque el problema de que la disciplina de diseño que generalmente intervienen arquitectos e ingenieros, entonces la idea es... Y por otro lado, porque a nosotros nos interesaba la incorporación del diseño en los emprendimientos productivos. La particularidad, a diferencia del PROCODA, lo que tiene diseño es que sí o sí tienen que ser unidades productivas. Nosotros por ahí trabajamos con asociaciones civiles que no son productoras, diseño no. Bueno, esto es todo un esquema de cuáles son los objetivos de incorporar la cultura y la innovación en la economía social, con el aporte del sistema científico y de otros actores, incorporar diseño para mejorar las necesidades productivas. ¿Ves? Unidad productiva de la economía social, cooperativa, empresa recuperada y autogestionada por sus trabajadores, microemprendimiento. El marco asociativo es el mismo que el nuestro, solo que tiene que sí o sí incorporar un diseñador. Bueno, este año empezó, recibimos un montón de llamadas sobre el tema de si el diseñador gráfico correspondía o no correspondía que tuviera. Bueno, depende, o sea, puede ser que esté, depende para qué, porque si está enmarcado en un emprendimiento productivo puede ser un diseñador gráfico, por ahí están diseñando una plataforma. El perfil técnico tiene que ser diseño y desarrollo de nuevos productos, perfeccionamiento, optimizar el proceso productivo a partir de la introducción de innovaciones en herramientas, adaptación de maquinaria y demás. Lo que decía los aspectos semánticos, marca, esto ya lo vemos. A esto se le da 125.000 pesos, son más pobres, duran 6 meses, lo pueden gastar en los mismos fondos que nosotros, materiales e insumos, servicios técnicos especializados, equipamientos, pasajes y viáticos. Y nosotros no financiamos personal. El personal lo tiene que aportar la contraparte o la propia cooperativa, salvo un servicio técnico especializado, ¿no? Que se necesite puntualmente para eso. Este personalización, los tiempos, la comisión de diseño evalúa el impacto, la factibilidad y la sustentabilidad de la propuesta. Todos nuestros proyectos tienen un informe de avance y un informe final, porque nuestros fondos se otorgan de una vez. Una vez que el proyecto se aprobó, nosotros otorgamos todos los fondos. La lógica diría que tendríamos que dar la mitad, que nos presenten un informe de avance y otorgarle la otra mitad. La lógica de cómo funcionan los fondos del Tesoro Nacional nos dicen que nosotros le pagamos la mitad, nos entregan el informe, lo aprobamos y después no estamos seguros de poder darle la otra mitad. Entonces preferimos correr el riesgo y entregar todos los fondos. Esta es la plataforma, es una imagen de la plataforma. Ustedes entran y se van a encontrar con eso. Y entran y lo pueden cargar directamente. Esto también fue toda una decisión, porque entendíamos que decimos, bueno, no cabe ninguna duda cuando estamos hablando no cabe ninguna duda cuando vos estás hablando, digamos, en el circuito de Buenos Aires, el problema de accesibilidad para cargar una plataforma no hay. En algunas localidades no hay acceso a internet, es muy complejo. Entonces, bueno, finalmente entendimos que el aporte del sector científico tiene que ser poder cargar los proyectos, entre otras cosas, está pensado para celular. Bueno, vamos a ver. Hasta ahora llevamos cargado 110, cierra el 31 de mayo, entendemos que, bueno, que fue positivo. Y esta es otra línea de financiamiento, pero esta es de la agencia de promoción, son los AMR sociales. Esto fue todo un logro para la agencia, porque afrontar, tener una forma de intervención de esta naturaleza fue bastante innovadora. Es una línea de AMR social que financia proyectos que tengan como meta la innovación tecnológica
y la transferencia de conocimiento para impulsar el proceso de desarrollo social y territorial, con eje en poblaciones vulnerables, pequeños productores, microemprendimientos y o regiones del país con capacidades productivas poco desarrolladas. Para lograr estos objetivos es importante articular los impulsos emprendedores de las empresas, las organizaciones sociales, con la capacidad de investigación y desarrollo de las instituciones científicas y tecnológicas. Estos son los temas sobre los que trabajan: cultivo y producción de animales, uso eficiente de la energía. Se entiende que un bien o servicio está destinado a un usuario final mejora la comercialización, alimentos, bioingeniería, discapacidad, hábitat, y tiene dos modalidades. Proyectos con impacto social y territorial, donde el desarrollo tecnológico esté orientado a fortalecer la capacidad tecnológica y o comercial del sector productivo de la economía social, que pueden recibir 4.800.000 pesos. Es otro monto, definitivamente. Dice, para encuadrar dentro de esta modalidad, el beneficiario deberá demostrar antecedentes de presencia y actividad en el territorio que se busque impactar positivamente. Y otra modalidad, que son proyectos con impacto social y territorial, donde el desarrollo tecnológico está orientado al usuario final, también de 4.800.000. Ejemplo, de la modalidad 1, el desarrollo de un portal de comercialización para que pequeños y medianos productores tengan la oportunidad de ofrecer sus productos a una gran cantidad de usuarios, compra de insumos, establecer precio de referencia, etc. Desarrollo de un prototipo de pasteurizador de leche en sachet. El objetivo es posibilitar el acceso al proceso de pasteurización a quienes producen bajo volumen de leche. Con esta herramienta, los productores podrán ofrecer un producto pasteurizado. Es curiosa esta convocatoria, porque en realidad no plantean, si vos te fijás, dice, orientar a partir de las capacidades técnicas y comerciales de un sector productivo. Podrán recibir, no, las capacidades tecnológicas donde el desarrollo esté orientado al usuario final. En ninguno habla de la posibilidad de la ganancia, ¿no? Está pensado para cooperativa. O sea, por ejemplo, nosotros nos llevamos la propuesta de Vitral, que necesitaba ampliar una fábrica recuperada de sport y demás, necesitaba ampliar el horno. Me dijeron que no, porque en realidad tenía que ver con generar mayor rentabilidad. Y le digo, bueno, sí, claro, las cooperativas quieren generar rentabilidad, pero si genera rentabilidad ya no entra dentro de este marco, tendría que hacer una NR para pymes, o sea, entonces está focalizada sobre el producto, con lo que también genera una cosa bastante absurda, pues mucha plata para sobre un producto, 4.800.000 pesos para generar un portal. Entonces es como una... ¿Pero que deberían ser organizaciones sin fines de lucro? Son, fíjate, las que lo presentan. Son asociaciones civiles, cooperativas, asociación de productores. Habían dejado afuera las asociaciones el año pasado, pero nosotros fuimos y dijimos, en realidad, todo lo que tenga que ver con la agricultura familiar, por ejemplo, está organizado en asociaciones, porque además es más barata que armar una cooperativa. Entonces, este año las incluyeron. Pero bueno, de todas maneras, es una muy buena convocatoria, difícil porque para las organizaciones, esto es fondo BID, nosotros tenemos fondo del Tesoro Nacional. Esto es fondo, llenar y formular un proyecto para el BID, mínimo ya tienen que contratar un contador, también 4.800.000 pueden contratar un contador, pero no es, no sé, este es el segundo año, veremos cómo son los resultados. Nosotros del año pasado a este pudimos mechar y observar algunas cuestiones, como esta la fueron modificando, bueno. Los proyectos de discapacidad entran, ¿ves? Desarrollar una plataforma salva escalera fácilmente adaptable porque es un fierro. Entonces es diseñar para una organización directamente un equipamiento. Eso sí entra. Bueno, veremos igual cómo es el derrotero de esto. Pero bueno, ojalá funcionara porque realmente es mucha plata, digamos. Bueno, este es el formulario que nosotros habíamos pensado
para que ustedes armen un proyecto. Un formulario que tenga una entidad, digo, esto puede ser. Cuando nosotros la otra vez armamos el proyecto, nosotros dijimos, le entregamos esto, a la otra clase vino un armado y lo fuimos mejorando lo trabajamos en clase, digamos. Algunos presentaron un proyecto real, que lo iban a hacer, o que lo tenían en la gatera, lo habían pensado, y otros no, armaron, y, digamos, crearon todo un proyecto nada más que para presentarlo acá. Ambas cosas pueden hacer, digamos, que tiene algo armado, le podemos dar forma para que lo puedan presentar. Por ejemplo, había una chica que tenía un proyecto en la Universidad de San Martín, le dimos forma para que se pudiera presentar un PROCODAS, al otro año se presentó un PROCODAS, si lo tienen. Y si no lo tienen, armamos un esquema como para que podamos formular un proyecto y lo vamos viendo. Nos parece que mínimamente tiene que tener los datos de la entidad solicitante. La idea nuestra es, si tienen intenciones en presentar un PROCODA o un proyecto PAD de diseño, que sea una unidad productiva o una organización de la sociedad civil, título del proyecto, que se planteen cuál es el problema a resolver, quién tiene ese problema, cómo lo piensan resolver, o sea, describir las alianzas que se van a realizar para abordar el problema, cómo intervendrá en el proyecto la entidad o la comunidad beneficiaria, cuántas son las personas beneficiarias en función del proyecto, un estimativo, dónde se va a realizar, dónde se verán los resultados del proyecto, dónde lo van a hacer efectivamente. El aspecto asociativo, o sea, todos los que van a trabajar y el presupuesto que se estima. Presupuesto general, en los rubros que ustedes definan que necesitan para el proyecto. No sé si alguno tiene una idea de lo que va a hacer. Bueno. No. Mi caso es de teatro es como que Vos me había dicho, vos se lo... Y ella vos. sí, pensando en la discapacidad y el teatro o la fusión del arte, la ciencia y la tecnología. Como que tengo varias cosas, pero todavía es como que no la tiene. Bueno, empezar por... Esto me va a ayudar un montón a organizar. Y yo les diría que ustedes empiecen a contestar estas preguntas. Si la próxima vez ya tienen algo armado y hacemos una corrección y ya pueden tener más o menos el trabajo hecho. Yo tenía pensado, me focalicé en la hidroponía, Bueno. en el cultivo hidropónico, una cuestión de aprovechamiento de espacio y no desgastar la tierra, pero tendría que ver el impacto que puede tener comercialmente, cómo juega eso con el resto de los cultivos enteroorgánicos y comunes que hay, buscar un lugar donde anclar el proyecto. O sea, esa es la idea que tenía, que tengo una limpiar en mi cabeza. Se basó en que me interesa la hidroponía y que me parece que en China se está usando mucho para dar abasto. A nosotros nos llegó varias propuestas del tema de hidroponía. Interesante, ¿no? Y bueno, de Sofía de la Linda encontré algunas, no tiene muchos datos todavía relevados, como que es bastante novedoso. Sí, me puedo fijar si querés en los que tengo yo, a ver si tienen relevado ellos algo ahí adentro. Y bueno, en base a lo que fuimos viendo acá con los distintos profesores, es ver eso, como una de las cosas que vimos es, uno puede tener un proyecto, pero la interacción con el medio socioproductivo, si no está bien realizada, ese proyecto capaz que falla en las últimas etapas, por más que existe una investigación tremenda que encontraron los profesores de algunos desarrollos, como unos trapos que ponían para que capten la densidad, para que se empapen de agua, y llegó unas canaletas y era agua para una comunidad, y el solo hecho que se tapaban con hojas hizo que el proyecto fracasara. Sí. Entonces, bueno, eso por ahí, definir esas cosas. Sí. El problema en general con este tipo de proyectos es que esto que decíamos al principio, ahí como una lógica donde el sector científico cree tener una solución, que posiblemente la tenga, digo, no estamos diciendo que no sea una solución. El tema es cómo las organizaciones o una comunidad o una escuela o una cooperativa se apropia de eso. Si es de su interés, si es eso lo que necesitan. Digamos, hay un montón de otras preguntas que son previas. Esto es clarísimo con el tema del agua, del hidroarsenicismo. O sea,
vos tenés arsénico en todo y hay un montón de soluciones para el arsénico. Más compleja, más sencilla, desde una pastilla hasta eso de osmosis inversa, o sea, hay un montón de cosas. Y fracasan generalmente. Porque lo que hay que pensar es en cambiar la modalidad de intervención. Si vos, en una comunidad, la tecnología que vos implementás le cambia el color del agua, te la pone medio blanca, por más que sea agua purísima, por más que sea bebible, por más que sea mucho más sana que la otra, no lo quieren. Pero ¿esto con qué tiene que ver? Y con que todavía el hidroarsenicismo, viste que es a largo plazo esa enfermedad. En lo inmediato no se vive como un problema acuciante, hay otros. Entonces no funciona. No la usa. Entonces, nosotros el primer proyecto que tuvimos, un proyecto chiquito, pero fue tan ilustrativo, ¿verdad? Porque fue un fracaso rotundo. Pero claro, vino una directora de una escuela en La Plata. Y cerca de La Plata. Sí. Y estaba con el tema porque en La Plata hay mucho problema de arsénico en el agua. Viste, yo me rego de esto cultivo orgánico en esa zona y llego sin cultivo orgánico regado con agua con arsénico. Francamente no sé qué a esta altura mejor no pienso mucho. Bueno, era legítimo la preocupación. Yo ya quería ver cómo hacer para limpiar el agua de la escuela. Entonces le hicimos un contacto a una gente de La Plata que trabaja hace muchísimos años el tema de arsénico. Y la verdad que era una tecnología re sencilla. Yo muy en claro no lo tengo, pero sé que era algo como tirar algo dentro del tanque a las 5 de la mañana, que hacía decantar el arsénico, entonces los pibes tenían agua limpia durante la jornada de la escuela. El proyecto fracasó, porque no había nadie que fuera a poner la barra a las 5 de la mañana al tanque, ¿me entendés? El portero dijo, a mí lo que pagan para estar a las 5 de la mañana. Una vez te lo hago de onda, pero todos los días a las 5 de la mañana por una barra, la maestra... Yo a las 5 de la mañana no llego. Los padres. Entonces dijimos, claro. El problema somos nosotros que pensamos que eso funciona así. Y era súper sencillo. El tema es que la comunidad no lo vivía como un problema. Entonces había todo un paso previo que había que hacer y que en general la comunidad científica no lo hace. No lo piensa en esos términos. Entonces, bueno, esa es otra discusión sobre el rol que debe ocupar el sector científico en cuanto a la vinculación, porque lo que necesitas es alguien que pueda vincular y trabajar en el territorio un tiempo determinado esa problemática. Pero el tema del agua es o porque les cambia, o porque pasa esto, o porque les cambia el color, o porque les cambia el gusto. Viste como en la capital que el agua te gusta la bandina. Mi hermana que viene y dice, qué asco, yo no tomo agua de tu canilla porque no la soporto. Bueno, entonces en algunos lugares cambia mucho el gusto del agua, la gente no la quiere, no importa, sigue siendo el arsénico, siguen con arsénico. Pero bueno, y nosotros con el tema de los calefones solares, lo mismo. Yo recorro el nodo de agroproyecto, talleres en escultura, que son los calefones solares, las cocinas solares que quedaron ahí. Funcionaron durante el tiempo que las pusieron, cuando dejó de funcionar, y le crecen plantas, las pintan, no sé, nada, no cumplieron ninguna función. Bueno, son las ONG que fueron poblando todo Jujuy y Salta de calefones, los termotanques solares, fueron, lo instalaron, le dieron una clase de uso y lo dejaron y se fueron. Y la realidad es que la gente lo usaba mientras funcionaba, bueno. Yo de una escuela, me decía, yo tengo una ladrillo, me decía, yo tengo una cocina. Entonces me llevaba a un galpón, estaba todo arrumbado, había una cocina solar. Claro, el día que dejó de funcionar no sabía ni cómo arreglarla. Entonces eso, no es así la forma de trabajar el tema de ese tipo de tecnología. Pero que lleve al investigador que investiga su en medicina, que hace detección de tuberculosis, que lo lleve a trabajar en la parte del Estado que hace políticas para eso. Entonces, como una especie de ponerse el zapato del otro. Entonces,
de ahí va a salir la experiencia con el investigador sabiendo más de cómo se hace la política por adentro y de esa manera, en teoría, comprender mejor. O de última, si le interesa el campo, por ahí pivotear y trabajar más de cerca con el Estado. Esa era como una idea que yo tengo dando vueltas hace un rato. Si se puede más o menos, o sea, se puede formar un proyecto seguro, pero si se puede encajar en las... Sí, a ver, nosotros tenemos unidades productivas, organización de la sociedad civil, etc. Yo porque nosotros trabajamos con unidades productivas, organización de la sociedad civil, pero digo, bueno, en ese caso puede ser perfectamente. Hay un programa que sacó el Ministerio de Doctec, bastante parecido a eso. Bueno, y ahora este año salió como una especie de convocatoria que todavía no fue, creo que es en junio, no sé. Me dio algo parecido que la AAAS, y la AAAS tiene un programa de ese tipo. Es la incorporación de doctores, en un momento iba a ser en municipios y ahora va a ser en organismos públicos. A ver cómo funciona. Pero bueno, sí, podría ser perfectamente. Digo, el tema es que posiblemente en la del programa de proyecto especial, si hablas específicamente del programa de incubadora, podría ser. Pero bueno, ya es más, sí, pero me cuesta más descriptivo. descriptivo. Me cuesta más mirarlo como un proyecto así. Porque digamos, quién o sea, porque estamos hablando mucho más descriptivo también. Así, lo otro por lo menos lo puedo acotar un poco más. Porque puedo plantear una experiencia, de un piloto en un par de áreas, entonces tengo más individualizado en la persona, el objetivo, cuál es el problema. O sea, es como más. Me parece más fácil, más claro para poner en una idea de proyecto. Sí, es más específico, el otro por ahí es toda una cosa mucho más descriptiva que por ahí para una idea de proyecto es como más complejo a formular. Claro, por eso. Esto sería como una especie de programa piloto para hacer eso en esta escala, por eso podría imaginar los costos, pero de otra manera no. Podría tener indicadores, me imagino más. Lo puedo ensayar. A mí qué bien que va a ser una tesis. ¿Qué piola? Después lo voy a leer. Te voy a pasar, sí. A ver qué. No, sí, claro. Sí, no, pero con gusto. O sea, porque está bueno saber. Obvio, sí. Porque eso fue toda una experiencia. Uno al día arma cosas y después cuando alguien las estudia te quedas como sorprendido de que a alguien le interesó, en realidad. No, es que si no se pierde, porque es más, ya lo que costó tratar de recuperar documentación, porque la documentación física no existe más. O sea, una documentación que haya guardado el Estado, no fue posible encontrarla. Editas. Sí. No fue posible encontrarla porque la oficina ya no estaba antes, no sabemos si quedaron registros físicos. Cada 7 años se quema todo. No, yo podría fijarme, sí. sí. No era todavía era en internet, de que había tantas cosas en internet, con lo cual no. No, claro, no tanta información. Yo creo que nosotros vamos a tener archivos. Así Yo voy a que tener archivos de... cada persona que entrevistamos, Chuck, le pedimos un pendrive con las cosas que le quedaron. Y hoy, viste, Chuck encajando. Yo casi con seguridad que debo tener. Bueno, algo. buenísimo. Y tengo otra compañera, Miriam, que es la secretaria de Oscar, que Miriam debe tener. Sí. Si tenés algo, yo con todo gusto te lo consigo. Yo ya creo que tengo. Busco, déjame que busque la persona que venga, lo cargo no te digo gran cosa, pero lo cargo Sí. en un pendrive, porque yo alguna información de arqueado. Y en incubadora puede ser Sí, o si no, en general. No, en general, Yo seguro. de- Porque yo los listados de los proyectos de incubadora, esos casi con seguridad que los tengo. No me arreglo, tendría que... Bueno, Me fijo... Sí, la próxima vez que vengo te traigo. Y Miriam, hay varios que pueden tener pedazos. Después Borma. Sí, Bueno, lo que pasa es que el problema de esa dirección es que era la Secretaría de Ciencia y Tecnología y después pasó a ser un ministerio. Entonces, como que cambió la estructura, desapareció de ese. Sí, sin duda. Entonces ahí, y encima nos mudamos. Claro, por eso. En el medio. Y no hay mucho recuento escrito de eso. No, es una pena. Es una pena porque fue una experiencia Entonces sí, como maravillosa. que me pareció una oportunidad para recuperar eso y que no quede plasmado. Yo digo que el proyecto de esa dirección, sobre todo el área de salud, por ejemplo, que han sido proyectos increíbles. Sí.
tremendamente innovadores, mucho de lo que después recogió Lino Barañao y se hicieron grandes proyectos. No se elaboró muy bien, una experiencia interesantísima. Como modelo de intervenciones para estudiar. Bueno, bastante cosas estamos haciendo, pero además fue innovador en cómo se planteaba el proceso, fue innovador y por eso también le costó tanto, porque tenía que luchar un montón de, digamos, de conceptos y cosas. Sí. ¿Y vos pensaste algo? Yo, a ver, yo vengo de comunicación, hice la maestría con ella y mi idea es, en la maestría, es analizar museos de ciencia, lo que básicamente me voy a sentar en el C3 y la interacción del público con... Y lo que me interesaba cuando plantearon el tema de formular un proyecto, yo trabajo con la gente, con una persona que labura en José de Paz, en la Secretaría de Investigación, y tenía la idea de ella de hacer un mapeo, de armar algo como un museo de ciencia universitario en José de Paz. Digamos, quizás armar un proyecto relacionado con eso. Y si pueden arriesgarse a hacer un proyecto, si se puede, hacer un proyecto más bien tangible, o sea, en términos de que no sea tan académico, descriptivo, Claro. si pudiera haber un producto, sería genial. Un poco te veo como ejercicio, esto es un ejercicio, Sí, digo. sí, sí. Pero si lo pueden pensar en términos de definitivamente tener un producto, estaría bueno. Porque es otra cosa escribir cuando vas a crear un producto que cuando vas a describir un proceso. ¿Viste? Lo que somos sociales, como que estamos acostumbrados a escribir sobre el proceso, pero cuando lo tenemos. Sí, cuando tenés que llevar a concretarlo. Está bueno, si pueden hacer el ejercicio de pensarlo en esos términos, por ahí. ¿Y ustedes lo van a hacer juntas? Pueden hacerlo juntas. ¿Qué cosa? El trabajo. Pensamos en un principio, pero tenemos temas distintos. Ah. Sí, a mí la verdad es que me resulta difícil pensarlo en estos términos del proyecto. Realmente. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque, digamos, fue un desafío el transitar la cursada porque el producto cultural como tal no, digamos, es nuevo que seamos universidad, que las carreras artísticas sean universitarias. La investigación que hay está apenas como empezando a reconocerse como investigación, la carrera, las investigaciones artísticas en el ámbito académico. En general se analizan procesos, los productos son productos inmateriales, complejos, con distintas disciplinas, especialmente yo vengo de artes escénicas y visuales, igual mi formación en artes visuales es más de becaria, de algunas situaciones de perfeccionamiento, pero es más de autodidacta. Y el posgrado que tengo pendiente de cerrar con la tesis es de teatro de objetos, interactividad y nuevos medios. Me pareció un desafío interesante el de transitar el programa de actualización, porque yo además trabajo en la Secretaría de Extensión Universitaria en Artes Dramáticas y hago una programación de espectáculos de todas nuestras salas. Y la verdad es que un montón de veces, durante los 4 o 5 años que llevo trabajando en el área, especialmente los años que pasaron, estos últimos 2 años muy distintos, pero había mucha demanda de las áreas de nación con propuestas, proyectos como para presentar, y lo cierto es que era muy difícil articular nuestros proyectos, que tenemos un montón, con las demandas con las convocatorias a las que podíamos presentarnos. Claro. Fue realmente muy difícil, trabajé dentro de distintos proyectos para colaborar en esas presentaciones. Me pareció interesante transitar por este espacio para seguir pensando hacia adelante, pero hoy pensar en una idea, proyecto, ya no puedo asociarlo con algo que yo esté trabajando directamente, ya.
No digo que no me lo, digamos, igual me importaba mucho esta primera clase para pensar, o sea, tengo proyectos artísticos personales que voy desarrollando y donde me ha servido mucho estar en este espacio para linkear, pensar, desarrollarlos a mediano, largo plazo, donde hay gente involucrada que investiga en áreas específicas, siempre hablando de artes escénicas, ¿no? Digo, de vestuario, de interactividad para la escena, o sea, digo, pero que pensarlo eso como un producto a desarrollar, no sé, digo, también trabajo pero que voy nombrando cosas, materiales quizás un poco sueltos, pero también igual ahí sí pudimos conseguir apoyo. Como becaria estuve investigando a distintos artistas que trabajan en áreas más híbridas. Sí. Y uno de los proyectos, Trazos Sonoros, sí consiguió apoyo del ministerio, pero bueno, es un proyecto, consiguió apoyo para una parte del desarrollo del proyecto que es mejorar el programa de software, que es un programa de software libre que permite hacer dibujo colectivo. Bueno. Pero es un proyecto como específico. Ese, por ejemplo, ya consiguió, ahí participó participé como investigadora, algo de divulgación de ese proyecto, pero lo consigue el proyecto por el espacio específico y el financiamiento que consiguió lo consiguió justamente para la parte de programación, que ellos igual en investigación la estaban haciendo de todos modos, no para la parte artística, que es la que en realidad la que terminó financiada. O sea, el dilema es ese. El dilema es encontrar una línea de financiamiento para ustedes, tendrían que pensar en armarla directamente. Porque, porque viste. No sé, ahora. Futura, ¿Cómo? Bueno, ahora no sé. Futura, ahora no sé. No, igual ha habido, no es que no. No, lo que te decía, la otra vez que nosotros vinimos, y había una chica también, de una. Y que también tardaba, no sé qué después presentó, lo tendría que buscar, lo debo tenerlo, porque me pareció maravilloso. Yo también estaba con las dudas, porque claro, la cosa tangible. Y después presentó, no quiero decir pero era como un kit para la enseñanza, no me acuerdo si era de teatro, de qué era, pero yo había armado un kit que se podía llevar a las escuelas. Bueno, es que algo, y me pareció lo más interesante a mí, te digo. Es que hay algo de eso, digamos, como de instalar, ponerle yo doy clases en la UNA, pero también, claro, cumplí 10 años ahora en septiembre en dirección escénica, la carrera tiene apenas unos años más, iluminación, por ejemplo, la primera carrera en toda Latinoamérica, hay muy pocos graduados, pero sí la actividad como actividad a nivel profesional, bueno, tiene muchas complejidades, porque la mitad del tiempo no se paga, digo, en un museo cobran todo el mundo el que expone y produce la obra, hay una serie de cuestiones complejas en el ámbito profesional en el que nos desempeñamos, pero donde también es un desafío, yo porque estudié, por ejemplo, antes de que fuera artes escénicas, antes de que fuera universitaria directamente la carrera, como a muchos docentes nos ocurre eso, que no tenemos el primer título universitario porque ni existía la carrera universitaria cuando nosotros empezamos estudiamos, pero entonces sí, una opción que se me ocurría era pensar en, no se me ocurrió lo del kit, pero digamos en algún tipo de actividad que pudiera dar cuenta en espacios, especialmente digamos, un material de divulgación de la actividad artística como una actividad de investigación y una profesión, a pesar de todas estas cuestiones contradictorias del medio. No sé, ¿y por qué no pensarla? ¿Y por qué no pensarla esto mismo que vos decís, pero con la posibilidad que fuera replicable en todos lados, en las escuelas? Sí, bueno, esto que nombraste no está nada malo. Por ejemplo, artes circenses en la USAM ahora tenemos la primera camada de graduados en artes circenses universitarios. Proyectos que tienen además de investigación, bueno, que en algunos casos como que una materia de gestión de proyectos están buenísimos, pero me cuesta mucho todavía pensar en cómo articularlo para cerrar aquí con un proyecto que tiene
Creo que tiene que una línea puede tener que ver con esto, con la divulgación de la actividad como una actividad profesional y de investigación, pensándolo más como un material de divulgación general que como un material específico para el área académica, digamos, más que... No, para los Sí. Está bueno. Esa es una opción. Después otra opción que se me ocurría recién, pero bueno, me parece más complejo, que podría pensar en linkear con gente de la carrera de iluminación, es la cuestión de analizar una problemática que la verdad que además es una problemática que, no sé, a futuro tendrán que repensar muchos espacios teatrales que tienen que ver con el uso de la energía, los gastos. En general los espacios teatrales apenas cubren gastos y hoy con el aumento de luz, bueno, hubo muchos problemas el año pasado justamente por eso, o sea que recién anoté y se me ocurría que podía llegar a pensarse algún tipo de proyecto que pudiera linkear, digamos, de algún modo a ARTEI, que es la Asociación Argentina de Teatros Independientes, con alguna área específica de investigación de uso de energía Alternativa. para... Energías alternativas. No sé si energías alternativas necesariamente, digamos, pero ya consumo luz LED es muy distinto del consumo de las luces convencionales. Digo, pensar en algún proyecto que tuviera que ver con eso, un equipamiento para algún espacio, no sé, para una prueba piloto con otro tipo de espacio. Igual creo que es algo que debe estar ya por la gente de iluminación avanzado. También es complejo, no rinden igual las luces LED del teatro que las luces, que las otras luces. Además que es carísimo, digo, porque un espacio de robótica en la ciudad hay pocos, casi todos son comerciales. Y, o sea, digo, a nivel estético no sé si rinden. No sé, me un ocurre espacio igual tan que grande, en una casa por ahí no pasa nada, pero digo, en un espacio tan grande no se me ocurre, no sé cómo. No, igual hay muchos teatros que son pequeños, no grandes, Los teatros independientes tienen una platea de hasta 80 Ahora, yo personas. que estoy cambiando en mi casa todas las luces por LED, para abaratar como Sí, yo para pintar todos los meses también. voy cambiando, la de bajo consumo por LED, porque sale una fortuna, pero iluminando más bien. Son lindas. Sí, no son siempre dimerizables, los equipos para dimerizarlas, digo, en teatro se usan de otra manera. Claro, por O sea, eso, no sé. No sé, se me ocurre que meterme en esa línea puede estar bueno, también puede ser muy complejo. Sí. Igual, en la universidad tengo Bueno. gente de la carrera de iluminación con la que podría linkear. No sé, otra línea que se me ocurre es esa. No mucho más, la verdad, pensando. No, pero es un montón. ¿Cómo? Son dos opciones súper buenas. Son dos opciones. La otra por ahí está más acabada en el sentido de la luz es como, bueno, vas a tener que buscar más información. La otra por ahí está como más armada de todo, pero ambas... Quizás igual para el ambiente, el espacio en el que trabajo puede ser más interesante lo segundo y lo primero. No sé, digo, tienen como dos públicos, dos beneficiarios muy distintos. Uno es como la propia comunidad artística y otro... Sí. Pero bueno, no sé si de movida como artista y bueno, respecto a mis productos me interesa especialmente generar ese proyecto, ¿se entiende? Digamos, no, o sea, si lo pienso como una manera de gestión, de docente, bueno, sí, pero si lo pienso como artista, no, la verdad que no, ninguno me convoca tanto igual, o sea, digo, me parece un desafío pensar en esos términos todavía. Sí, es bueno hacer el ejercicio de programar este tipo de cosas. Un poco porque ese ordenador, ¿viste? Del pensamiento te da como un método y además porque está bueno que uno pueda vincular tantas cosas para poder pedir también. Sí, una vez vos armás un proyecto, después te es más fácil acceder a otras líneas de financiamiento. Además que lo que le pasa a la gente que presenta los proyectos en Procoda, después van a desarrollo, a producción, porque se arma como una cosa. Una vez que destrabaste el primero, después es como... Y nosotros con los Hart siempre nos reíamos cuando estábamos en proyectos especiales, pues venía gente a hacer propuestas geniales y Oscar decía, escríbeme 2 hojitas. Era la consigna de Oscar, escríbeme 2 hojitas. No volvía nunca más. O sea, el que volvía, porque realmente el proyecto valía la pena, porque a nosotros venía mucha gente a ofrecer muchas cosas, realmente le interesaba. Pero en general, con las 2 hojitas, el 70% se te caía, porque expresar
por escrito, esto es un laburo. Es un filtro popular eso de hacerle, mandarle 2 Pero hojitas. así yo lo aprendería. Sí. Sí, me 2 hojitas. Chao. Y se caía, y de verdad que se caía. Me decía, no se caía, no, se caía, sí, ¿me entendés? O sea, porque, bueno, pero generar una capacidad de síntesis para escribir es un tema. ¿Viste? Es un tema. Y te digo, las dificultades que hay en la formulación de los proyectos es algo que nos puede, porque digamos, si mi proyecto lo redacta la gente de la cooperativa, yo entiendo, no me hago ningún problema, pero cuando lo está redactando la gente de la universidad, que el proyecto tenga, no se puede quedar, se confunden los objetivos generales, no se entienden, te ponen los objetivos específicos y son todas acciones. Claro, son las actividades. O sea, No. los tiempos de las actividades no tienen ningún correlato con el objetivo que se propuso. O sea, no hay una mirada lineal del proyecto, que es un proyecto chico además, ¿no? Es gravísimo, ¿no? Sí, otra cuestión, pero bueno, debería limpiar, que en realidad es como ingresé a trabajar en el área de gestión, es pensar en algún tipo de plataforma, que igual hoy por hoy hay más que en su momento, de plataforma que pueda como, o sea, en una plataforma como producto. ¿Sí? Que pueda aunar distintos tipos de materiales que no están aunados en un solo espacio, ¿no? Yo vuelvo a la organización de los proyectos, sí por la actividad específica escénica, por ser una actividad con un tiempo digamos, de vida acotado, tiene mucha y muy buena producción que no está concentrada en un espacio. O sea, por ejemplo, hoy sí, es más, hoy hay sobre acumulación de registro y de información, no sé, incluso de productos menores, como digo, todas las producciones tienen fotos, tienen video, tienen trailer, pero en realidad a nivel archivístico hay muy pocos espacios a donde uno pueda ir y acceder, pero es caro, digamos, producir, o sea, digo, y con una mediateca, digamos, que era como un primer proyecto que yo diseñé para artes dramáticas, fue como, empecé a conocer a cierta gente del área de gestión, finalmente no se ha hecho todavía, creo que hay un proyecto igual avanzado en rectorado sobre el tema hoy, porque la que hoy es rectora de A ver, la así entendí, pero para sí. los archivos, digitalizar algunos, ponerlos... Sí, o sea, generar un archivo de artes escénicas, una plataforma de artes escénicas que pueda recabar ciertos materiales. O sea, hay, y no es que no hay, están dispersos, no es que sean accesibles, no es que son públicos, claro. Hay temas complejos como la cuestión de propiedad intelectual, etcétera, pero hay muy poco. Y otra opción que se me ocurre es como vincularlo está buena, la plataforma nosotros... O investigaciones artísticas, porque también es una red esa que, digamos, más específica todavía, la de investigación artística, y especialmente la que tiene que ver con interactividad, que puede estar bueno, o sea, digo, para focalizar, porque, no sé, o sea, si pensás en producciones artísticas, hoy hay 1600 obras de teatro, o sea, que ya el trabajo, sí, impresionante, pero bueno, pero hoy hay eso. Entonces, y por otro lado hay algunas plataformas que están funcionando y que están recabando información, Alternativa Teatral, que empezó como una plataforma para reservas, terminó convirtiéndose en un espacio donde están trabajando algunos investigadores y cargando información de años anteriores, o sea que tampoco no se tendría que sentarme, conversar o contactar a alguna gente para no ponerme a pensar un proyecto que ya esté hecho, por ejemplo. Sí, siempre en el caso de las plataformas, nosotros nos vienen plataformas de pedido de distintas cosas, ¿no? Con el tema de las cooperativas, mucho también de compra. Lo que hay que definir muy bien cuando uno pide fondos para una plataforma es cómo se va a garantizar la sustentabilidad, la sostenibilidad en el tiempo. El problema de las plataformas es ese, que después se caen, nadie actualiza. Entonces ahora lo que se mira mucho es eso, pensar en cómo se va a actualizar, quién la va a llevar, quién la va a laburar. El tiempo es como un detalle, pero es muy interesante también tener una plataforma para ese tipo de información. También es un proyecto súper viable.
Sí, tendría que averiguar si hoy por hoy en la universidad finalmente ese proyecto avanzó, porque como cuando yo lo presenté, la que era decana del Departamento de Artes Dramáticas, era decana, hoy es actualmente nuestra rectora y tengo entendido que ese proyecto lo tomó para en algún momento tratar de llevarlo adelante, o sea que puede ser que esté avanzado o no. O bueno, puedes hacer una modificación también. Sí. Tampoco estos tipos de proyectos son tremendamente originales en el sentido único. No es un doctorado, es un proyecto para pedir financiamiento. Financiamiento, digamos, en los montos en los que estamos hablando, es lo que te decía antes en cuanto al tipo de desarrollo, en cuanto a lo innovador. Tiene componentes innovador, lo que no quiere decir que sea original y único. Uno no está pensando en eso. Parece que hay uno que es original y único, pero en realidad uno está pensando qué es lo que tiene de distinto y de innovador para en el caso nuestro, para esa comunidad, aplicar tal o cual cosa, ¿no? ¿Por qué les va a mejorar la calidad de vida tal o cual cosa? Entonces, más que pensar en si es original, bueno, posiblemente algo parecido haya, pero bueno, hay que ver cuál es el componente innovador que vos le puedes poner a eso. No son. Sí, ahí también se produce igual como a mí me ocurre con la cuestión de la plataforma, pensar si no estamos en una era sobreproduciendo información, ¿viste? Ahí en como decir, que tenga un sentido, digamos, que esté articulado de modo que tenga un sentido hacerlo, digamos, ¿no? Como esto, que sea un producto que después ponerle ver más un tipo a la escuela. Bueno, después está bueno que esté articulado, que llegue a las escuelas, que se hagan, que tenga un sentido. Eso también me pasa, es bueno, ocurrir 20 días, después bueno, a ver, que efectivamente tenga, le dé un sentido, sí, elaborarlo, llevarlo adelante, o que después tomarlo otro y seguirlo. Sí. Me parece bien. ¿Vos qué me habías dicho? ¿Yo? Sí, no me sí, del museo. Ah, lo del museo. Otro museo de ciencia y tecnología Claro. Lo que no, esto. Eso, José lo que no me quedó claro es qué cosa José Paz. O sea, en un lugar. En la universidad. En la universidad. Eso algo En la universidad. En el municipio, dije José Paz. No, en la universidad de José Paz. O sea, generar un museo interactivo del estilo del C3 en la universidad. A partir del requerimiento, digamos, para vincular las carreras que hay una carrera de, ¿cómo se llama?, de programación, y hay una serie de cosas más, digamos, tratar de vincularlo para acercar, digamos, a la población a la universidad, tratar de tener un vínculo. Yo trabajo en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología, no sé si te abajo. ¿Sí? Sí, desde ahí es que se me ocurre esto del arte, la ciencia y la tecnología. Hice un par de talleres, uno de teatro, por ejemplo, que fusiona óptica con teatro, utilizando los módulos y demás, y es súper interesante. Y hay un montón de los hangares de la ciencia en La Plata. Sí. Por ejemplo, el 3 de febrero fui a visitar otro museo interactivo. Está en la Recoleta, que no lo conozco. ¿Cuál? ¿El prohibido no tocar? Prohibido no tocar. Ese sí. No lo conozco, nosotros lo cobramos, todo. Yo me acuerdo de seminario, yo era mi hija, ese proyecto. Sí, increíble eso. Era bárbaro. Tiene más de 10 años. Yo me interesé en ciencias naturales a través del museo para entender esos módulos, porque tenías que saber hablar de biología, de química. Sí, en el C3 hay cosas de lo más insólitas, biología y poesía, y cosas maravillosas, te digo, lo trae de diseño, y había todas unas muñecas con otro diseño, y ciencia y diseño, era toda una cosa muy... Orientados a las ciencias sociales también. Muy curioso, no, el C3 está... La urbanidad, no sé, según los diferentes museos tienen distintas características y de acuerdo a la distribución del espacio y la locación se generan cosas increíbles. Sí. Interesantísimo eso, como para aprovechar el espacio que tienen, poder ver otras cosas
Claro. Está buenísimo. Bueno, a ver, yo voy a tomar nota de todo lo que tengo que tarea para lograr. Dame tu nombre, apellido, mail. Daniela Vera. Para darte a ver lo que encuentre. Ana Daniela Vera. El mail es Ana Daniela Vera, todo junto. Sí. @gmail.com. El apellido es Come Corta, ¿no? Sí, Ana Daniela Vera. Espera que voy a poner DNP. Lo que como venga te lo mando, no reviso nada, Así lo recibimos. Bueno, acá se me ponga la lástima porque, mira, si me das otro día más, pues yo recuerdo la vez así dando vuelta con la información de DNP. Acá porque es un despelotado, porque él tenía un montón de papeles. No, a ver. Revisé todo el animal. Yo te voy a decir qué pasó. Yo te voy a decir qué pasó. Él lo va a negar, pero vos confía en mí. Él tenía todo archivado en una oficina. Nosotros, la sede nuestra él estaba en Córdoba y nosotros estábamos en una sede de la Universidad Nacional de Luján en la calle Ecuador, un piso ahí, la Secretaría de Alquilado. Había un sucucho con una oficina, estaban todas las carpetas, las cosas de Oscar. Cuando nos mudamos le dieron un tiempo para que lo retire. Estoy segura que Galante nunca fue a retirar los papeles. Eso también editado, porque Galante no retiró los papeles, yo te lo firmo eso, entonces vos lo sé todo. Igual es el que tenía la mayor cantidad de documentación digital, física, no sé, hubo que hacer No, tremendo. una cosa de... Además, es verdad lo que vos decís, en el motor hay mucho papel diferente. Ahora casi no hay, este motor Sí, bueno, ahí reconstruyendo, ¿viste? Algunas cosas tienen fecha, otras no. Todo un laburo de historiador que no... Pero yo creo que nosotros tenemos... Sí, igual te digo, está bastante reconstruido todo. Después de unos años. Yo lo he listado de todos los proyectos, casi te diría, los debo tener. Todos los proyectos de todos los programas. Hasta ahora para corroborar, pues yo armé, digamos, terminé armando un listado de cosas. Por lo menos hasta algún Está año. bueno tener otra fuente. Y tenía, ¿sabés qué? Tenía porque nosotros íbamos a hacer lo que decíamos un libro blanco, que era un libro, una memoria, y esos artículos que se empezaron a hacer los tengo yo. Yo tengo una versión parcial, o sea, estimo una versión parcial del libro blanco. Claro, y hay que ver, bueno, yo tengo una, habrá que ver si es la misma, de procedimiento, de cosas. a ver qué quedó dando vuelta por ahí. Bueno, nada, yo a tocar información pública, lo que te sirva para tu sirva. Sí, van a ponerle copia a Oscar. Bueno, lo voy a pensar. Bueno, y vos lo de hidroponía. Anotar. Sergio G. Magno. Sergio G. Magno, como Alejandro Magno, @yahoo.com.ar. No entendí, deletréame el apellido. Sergio G. Magno, Magno como Alejandro Magno. Ah, Magno, no. Sergio G. Magno. Sí, ¿Qué es la G? de la vida. Claro, si hubiera dicho eso. Porque siempre el Magno es lo que más cuesta. Bueno, @yahoo.com.ar, ¿no? sí, si lo tengo, yo calculo que los proyectos, si lo tengo, En papel. no, si lo tengo guardados en un archivo, te los mando por mail, si no te los traigo. Pues yo tuve varias propuestas, algunos se aprobaron, otros no, pero las propuestas no eran malas, sobre el tema de hidroponía. Una escuela había, me acuerdo, una escuela rural que quería hacer, digamos, introducir a los alumnos en todo lo que tuviera que ver con el tema de hidroponía como una alternativa. Había mucho problema de agua y demás para los padres y demás. ¿En qué zona de Santa No, me parecería que era algo de la provincia de Buenos Aires, no cerca, pero bueno, como que lo busque. Sí, después había pensado también lo que decías vos, lo de arsénico en la cuenca también. Entonces, bueno, al final es como el cultivo orgánico, también lo había pensado, que me interesaba toda esa parte, qué soluciona y qué no soluciona, porque que desde el gobierno de la provincia te digan que cultives en tus propios
espacio, pero lo que vale en realidad es que tengas un almácigo con tierra y lo riegues con agua verdaderamente Agua potable. limpia. Claro. Y es un problema, yo cuando vi el mapa del arsénico casi me muero, Impresionante. porque realmente, primero que no hay mucha información del mapa, no es fácil de encontrar. Rojo Junín, en la provincia de Buenos Aires, Junín, Increíble. porque va por color rosa, más color, ahorita va rojo, o sea, era... Sí, sí, sí. En todos los cambios. Porque el tema es que, bueno, posiblemente vos no tomes agua de la canilla, Pero indirectamente. pero te va a regar Claro. porque Indirectamente lo tenés. el riego, es el agua de riego y el agua de los animales. ¿No? Es toda una discusión y es complejo, ¿ves? Sí, aparte los valores permitidos están superados largamente. ¿Qué es hacer? ¿Nuevo mineral? No, acá en la capital no está desarce. ¿Y en el oeste? ¿La zona este? No, acá, o sea, el primer cordón ese no tenés arce. Ella tenía en La Plata, creo que tenía el cordón frutícola de La Plata, y Junín sea un poco más alejado, pero acá... Sí, habías dicho que habían encontrado unas cantidades también. ¿Perdón? ¿Qué es lo que hablamos? No sé cómo se filtrarán de otros. ¿Y de dónde viene el arsénico? Se filtra de procesos industriales, calculo yo. Algunos se filtra por centro y otros es de las... De la. directamente, son aguas que vienen, no sé cómo es la historia, yo también pensé que era solo por filtración industrial y parece que no, que hay zonas que O sea producen, que tenés el tratamiento del agua para este tratamiento. producen arsénico por algún motivo, es agua. Usan como cuna es natural, Claro. napas, Claro. Claro, yo tenía la absurda idea de que era solo por así por derrame o por... No, por ejemplo que hay zonas, por eso hay zonas que tienen tanta cantidad de arsénico. Sí, sí. Y de hecho hay zonas que tienen poblaciones que no se explican cómo se adaptaron a tomar esa agua y no se mueren de eso. Tienen el nivel de arsénico y deberían tener enfermedades muy serias y sin embargo... Porque además viste que dicen que el hidroarsenicismo como que se manifiesta en 10, 15 años, pero en realidad hay gente con muchísimo más tiempo. El ser humano es un bicho duro, definitivamente. Claro. Si no, entre que vivimos abajo de las antenas y tomamos y comemos soja que está regada con glifosato, definitivamente... Sí, es una concientización que antes no había. Encontrar en sangre ahora residuos de Roundup Bueno, es con lo mismo. O sea, antes no se ampliaba ese tipo de saberes, igual lo tenemos. Sí, por toda esa parte me interesó. No sé si leíste el libro Mal Comidos, hay no. una serie de bibliografía interesante. Es una nutricionista que habla de cómo todo el parque alimentario basa cierto tipo de consumos o de productos que están todos, digamos, los índices, los cárnicos, bueno, los lácteos, etcétera, etcétera, con todas las pichicatas que le ponen a los bovinos, etcétera, etcétera. Y terminan tomando una leche que está pasada por un montón de... Bueno, yo tengo un amigo que es investigador del INTA, es investigador laboratorio, trabaja en el INTA Castelar, y él sostiene que lo que nosotros tomamos no es leche. Así. Eso que vos tomás de la cerveza, directamente no es leche. No es que es mala, no es leche. Me dice, diga lo que quiera, pero no es leche. O sea, bueno, ponerle que sea un poco talibán del tema, pero sí, es posible que algo... también, sí, pero bueno, marcan un poco lo que es y ver las críticas que hay a ese tipo de consumo que son supuestamente lo lácteo y lo cárnico intocables más en este país. Tremendo. Es una mirada interesante. Por ahí también el talibán, como decís vos también. No, hay un cambio también en eso. Por ejemplo, yo cuando era chica te daban hígado, que se suponía que eso era bueno para la salud, que cuando mis hijos fueron chicos el pediatra me lo prohibió tremendamente y se te ocurra darle un hígado, porque claro, por ahí procesa toda la vaca, las hormonas que son, los niños no comen más, o sea, no comen más hígado jamás, o sea, es todo un tema de cambios alimentarios, alimentaria rarísimo. Sí, muy loco. A mí me gusta mucho ese tipo de bibliografía. Hay un libro que se llama Sugar Blues, que cuenta cómo el ingreso del azúcar en el consumo de Occidente provoca la cantidad de enfermedades que provoca. Dice que es más adictivo incluso que la cocaína. ¿Qué va? Desde dientes a fallas en los órganos internos. Muy interesante. Bueno, Ese lo tengo en PDF.
vos me pasaste, yo te paso. Paso No, porque después me sugestiono. Es interesante. Para Me leer sugestiono y me empiezo a no querer comer nada. te causa eso, sí. Después tenés que decir, bueno, ya Pero está. hoy que podés comprar. Si ¿no? te lo pones a pensar con Lo que plantás en la maceta de tu casa. Claro, ¿Y vos qué compras? claro. ¿Qué lees tú? Y algunas cosas que son los ojos, porque compro orgánico, bueno, puedo tampoco estar comprando orgánico todo el tiempo. Primero es carísimo. Porque es carísimo. Comprar una botella de leche en una feria orgánica de Mauricio, que sale, no sé, una botella de leche te da como 60 pesos. Mejor comprarte la vaca. La vaca. Y sí. La vaca. No, Y depende de qué ¿verdad? toma la vaca, ¿viste? Porque- ¿Qué comes, verdad? ¿Y qué tomas? ¿Y qué toma la vaca? Otras cosas que el patrón nutricional no está del todo, yo hice yoga, todas esas cosas, entonces te enseñan a que también puedes comer otras cosas que un médico nutricionista te va a decir come almendras, come arroz de maíz, o incorporar lentejas, se te puede hacer lentejas, no te va a decir eso. Te va a dar la dieta disociada, de que tomes leche a la mañana, no te van a decir que comas un churrasco con arroz, que son las cosas que vienen también de otras culturas que lo puedes incorporar nutricionalmente. Está mucho más. Bueno, ahora hay todo un tema con la leche de almendra para los niños. Hay mucha gente que está girando. Sí, hay Sí, en Europa se El consume talibanismo leche. en esos temas es también radical. A mí me interesa, no puedo ser talibán porque... Pasa que, pasa que más, o sea, hay cosas que vienen orgánicas, pero hay muchas cosas en que no está certificado lo Claro, orgánico. no. Entonces te ponen orgánico en el empaque porque no controlan, pero no es orgánico. Entonces, viste, o te comes un queso que no está pasteurizado y te tomas de qué. O sea, De bruselosis ¿viste? caprina. Bruselosis, qué sé yo. Yo a este punto me conformo con comer lo menos procesado posible. O sea, por un año el huevo es malo, el otro año el huevo es bueno, la manteca es mala, la manteca es buena. Si los franceses siguen bien, yo voy a seguir comiendo manteca. ¿Viste? Y nada, así. Trato de no comer procesado, industrialmente, digamos, y con eso me quedo más o menos tranquila. Y bueno, realmente, ya viste, el pollo, que le gusta pollo, dejo de comer pollo, qué sé yo, puede ser. A veces trato de en todo caso comer menos pollo y comprar el pollo de la cooperativa, que hay algunas que venden pollo feliz, que por lo menos tiene más textura, o sea, vos lo tocás y parece pollo y lo cocinas. Más grande. Y mantiene el mismo tamaño, ¿viste? Como decís, ok. No le da bastante agua. ¿Viste? Sí, no está inflado Sí, sí, con sí. cosas que te cocinan y se te quedan cualquier cosa. Pero qué sé yo. No tengo control sobre la cadena productiva. Es muy difícil. Menos en la ciudad. Es muy difícil. Eso. Bueno, ¿les Muy parece? variado. Sí, no, buenísimo. Bueno, buenísimo. Nada, yo quería ver cómo les parece que sigamos con este tema. Nosotros tenemos... ¿Qué te pasa? No, es tan variado que me quedé como que se me ocurrieron con él hablando un montón de cosas y... Bueno, mejor. Mejor. Porque un poco... A ver, nosotros... Teóricamente yo tengo que venir, la última clase que es el 12 De junio. de junio. Bueno, ahí debieran tener, por lo menos, avanzado lo que viene a hacer para que lo vayamos viendo. Si hay que incorporar, no incorporar, para alguno lo puedo terminar. Porque ahora después vienen 2 clases más que van a venir los compañeros que no sé qué hacen. Y una clase más nada más ya para ver las ideas, proyectos y demás. Ya Yo no sé tenés que tener algo más o menos. Y sí. delineado. Y sí, entonces aprovechamos el 12 porque si ustedes tienen algo más o menos delineado y hay que ajustar algunas cuestiones, por ahí lo podemos hacer al mismo momento y ya lo damos por terminar, lo pueden terminar ahí. Me parece que eso sería... ¿Hay alguna duda de formulación, alguna cosa que tengan pendiente, que piensen, no sé, que necesiten aclarar? No, sirvió para delimitarlo. Yo me hacía yendo a algún lugar del conurbano tratando de plantear el tema y yo dije, estoy en el horno. Nunca hice un proyecto así. Entonces, delimitarlo como delimitaste me parece que está Y más sí, o menos sí, darle ¿no? una racionalidad y una línea con lo que vos decís. A
lo más difícil va a ser. Mira, este es un proyecto de diseño que lo hizo la cooperativa de trabajo Cerámica Blanca de Tandil. Cerámica Blanca es una fábrica recuperada por sus trabajadores. El objetivo era mejorar la competitividad de la cooperativa a través de la incorporación del diseño de una manera sustentable. ¿Cuál era el problema que tenía Cerámica Blanca? No tenían las matrices viejas. Cuando ellos se quedan con la fábrica, muchos lo que tenían era una matricería anticuada. Bueno, todo era incrementar el conocimiento de Corrientes. Ellos tenían un problema, ellos trabajaban con el pacú. Sí. Pero, ¿ves? Ellos implementaron una línea de producción de 120 kilos de productos de valor agregado elaborados a partir de pacú de menos 800 gramos. O sea, cuando vos crías en criadero pacú, hay unos que son chiquitos que no sirven para nada, no sirven para vender de 800 gramos. Entonces, ellos lo que querían hacer era agregar valor a esos pacú de 800 gramos. ¿Ves? Utilizaban como materia prima para producir lomitos, costillas, como si fuera una lata de atún, pero con el pacú. Porciones formales, se planifica una capacidad de producción de 120 kilos por día, los productos de la unidad serán congelados. En realidad lo que ellos vinieron a pedir a nosotros es el túnel de enfriamiento para poder. Y ahora van por los snacks, hacen como una especie de chisito con gusto a pescado. ¿Se vende eso? Sí. Es riquísimo el juego. Sí, y esto por lo menos se reúne el productor de tipo familiar pyme a través de la elaboración de vinos caseros artesanal de calidad superior. Esta gente de Villa Regina lo que quería era un poco diversificar la producción, pues solo hacen peras y manzanas. Entonces yo lo que querían hacer, se vinculaban con gente de la universidad, era recuperar una cepa de los pueblos originarios, unas uvas para hacer un vino específico de la zona. Es muy interesante. ¿El producto tiene que ser sí o sí material? No. Me parece que está bueno sobre esa pregunta. Esto es lo que yo te decía antes. No, entonces mi producto no es material. Para mí es un producto intelectual, si se quiere. Si tenemos que pensar en un producto para estas líneas específicamente. Por eso nosotros les armamos el cuestionario. Ese cuestionario. Sí. El cuestionario te deja la posibilidad, bueno, nada, yo te presento una línea, pero si vos lo lees, te habla del problema, de resolución del problema, cómo va a intervenir la comunidad, cuántas personas se van a beneficiar del presupuesto, del problema a resolver. No te hablo de un producto. No, está bien, pero como después hiciste el comentario. No, que sea tangible, bueno. En el sentido es, si vos me planteas un proyecto de capacitaciones en cuestiones de género a mujeres agropecuarias de tal zona, que bueno, es posible, no es muy tangible. Podría ser el diseño del curso, bueno, es una posibilidad. Pero tratar de que sea como un poco más, ya en definitiva va a ser un análisis, va a ser un informe sobre, plantear sobre una modalidad de intervención también. Digo, si no es un objeto, si no es un fierro, si no es un objeto, si no es una tecnología propiamente, porque es una tecnología blanda en definitiva, pero que sea como específica, que esté acotada. El tema es que no quede como abierto así. No sé si soy clara con respecto a eso. O sea, tratar de que si no es un proyecto que tenga un resultado tangible en cuanto a una tecnología, y es una tecnología blanda, que sea lo suficientemente específica y acotada a un espacio y un tiempo, que no quede abierto el proyecto a una capacitación en determinadas cuestiones, a un universo que... Sí. No, pero recientemente con lo de la plataforma... Bueno, la plataforma es recontra específica, digo, no es igual, la plataforma es tangible. Ok. No, está bien. Porque, no, otra línea que me parecía posible
pero no sé, te lo pregunto a ver si lo ves como viable o no. Pensando en esto de las plataformas que ya existen y digo, no ir como a producir más de lo mismo, que no necesariamente es interesante. Pensar en alguno de los sectores que específicamente no tienen como concentración de información y que se pueda producir como una plataforma específica para esos sectores de actividades. Estoy pensando en, digo, o sea, cuando vos decís sectores que no tienen... No, estoy pensando en sectores siempre de artes escénicas o okay. artes. Sí, digo, porque el sector cultural es inmenso. No estoy pensando en todo, sino en un nicho que sea posible además de hacer esto en 6 meses. Claro. Y se me venían dos opciones de territorios que pueden ser como interesantes y que además después se les puede llegar a dar otro tipo de continuidad. Uno es el área de la dirección escénica, que no tiene un área, o sea, de hecho es de las pocas actividades del área de artes escénicas que no tiene un gremio, o sea, actores estamos como que vamos por actores, aunque no somos actores, que somos directores escénicos. Y así con otras áreas, digamos que, o sea, que la dirección escénica es un área que no tiene tanta regulación, que no tiene un espacio de concentración, o sea que esa sería como una opción, que además después seguramente podría tener alguna consecuencia interesante que esté todo ese material nucleado sobre esa actividad que no está como, o sea, que no circula específicamente, no existe la Sociedad Argentina de Autores, argentores, actores también, pero no de directores, o sea que se me ocurrió que quizás puede ser un área específica interesante, pero pienso si lo de, no sé, perdón, me volví sobre lo anterior, pero para lo de la plataforma que podría ser un modo de concentrar en algo más puntual. Sí, claro. O también recientemente hay un grupo circulando que está empezando a organizarse, que es de mujeres artistas, y que también es un área, digamos que poco visibilizada, no se basa en actores, están todas las fotos de los actores nacionales, de actrices nacionales en la entrada del hall de actores de nuestro gremio. No había ni 3 fotos, y no es que no hay actrices, no hubo actrices importantes, sino que es un espacio muy invisibilizado. Lo mismo en Argentores, entonces hicieron algunas cartas, en fin, digo, estoy como también en ese otro grupo de artistas que está empezando a nuclearse, o sea que otra opción sería pensar en un portal específico que tenga algún tipo de plataforma que después pueda continuarse, que tenga que ver con el sector artístico digamos, de mujeres que no tienen el grado de visibilidad, lo mismo que en ciencia, como ya sabía en la conversación antes, y que no es que no haya, hoy por hoy directoras, actrices ni hablar, autoras, o sea, es como una discusión también interesante y se me ocurría como pensando en acotar en los 6 meses el producto. Pero viste, cuando empezamos, eso de los círculos, digamos, cuando uno empieza a armar un proyecto es esto, es empezar a tener ideas, pero también cuando vos pensás la posibilidad de resolución, el monto que podés necesitar, el tiempo, entonces se te empieza a acotar el proyecto y vos lo empezás a definir un poco más. Sí. Bueno, ¿con qué lo voy a hacer? Pregúntate algo, ¿para qué lo quiero hacer? ¿Es necesario? ¿Por qué es necesario? Entonces ahí sobre la respuesta aparece, ¿no? Y se va acotando, pero fíjate, hablas un rato y ya empezás como a pensar, a darle forma. Bueno, podría ser un portal, algo que tenga sentido. Sí, digo, porque otras cosas quizás ya están como iniciadas y la verdad es que digo, bueno que sigan esas que ya están y que en todo caso. Digamos, yo lo que me parecería que sería interesante para ustedes, más que para mí, es que no sea un proyecto de capacitación solamente. O sea, que sea un proyecto de extensión universitaria donde lo único que se pretende es una capacitación. Si pueden salir, digo, si hacen eso, finalmente, bueno, está, no hay que lo hacen, pero si pueden salir de ese esquema de pedir formular un proyecto que sea solo una capacitación, es un muy buen ejercicio para ustedes. Porque el problema en general es que los proyectos que se presentan, tanto al Ministerio de Ciencia y Tecnología como al Ministerio de Producción, tienen un alto componente de capacitación y se los bochan.
Primero por una cuestión presupuestaria, si vos tenés un proyecto donde va a haber un desarrollo o implica un producto que va a generar empleo, qué sé yo, frente a uno que es una capacitación, posiblemente sea necesaria la capacitación, pero bueno, siempre el que impacta o el que puede generar, bueno, se evalúa en ese tema. Si tiene un alto componente de capacitación que sea parte de, ¿no? O sea, si vos vas a hacer un museo, qué sé yo, en la universidad y como parte del proyecto hay unas capacitaciones para el que va a ser un guía o qué sé yo, eso es una cosa, pero que sea solo el proyecto, digo, el de la capacitación en cuestiones de género me llegó de verdad, era un proyecto para capacitar, encima era mucho más terciarizado porque era una capacitación en cuestiones de género para los trabajadores, los extensionistas rurales del INTA, que iban a trabajar el territorio con las mujeres campesinas. Bueno, puede ser, no digo que no sea interesante, mucho. Primero que no entendía por qué se lo tenía que pagar yo al INTA, que se lo pague el INTA en todo caso, la cuestión, la capacitación en cuestiones de género a sus técnicos. Pero por otro lado, ese proyecto frente a uno que te va a dejar de generar un desarrollo que por ahí genera empleo y no lo pensás ni medio segundo, de hecho la comisión no lo pensó ni medio segundo. ¿Cómo? Perdón, me quedé pensando en quién lo presentó. No, si vos, ese proyecto compite con uno que posiblemente genere productos para la venta, que genere una posibilidad de empleo, que genere una mejora en la calidad en lo inmediato, la comisión evaluadora. El que genera empleo. ¿Y a qué instrumento aplicó el INTA? ¿A cuál fue? No sé, porque nosotros no solo Igual yo no estaba pensando en capacitación, vos diste el ejemplo para... No, yo digo porque, para que lo tengan en claro, porque es muy común que termine siendo un proyecto de capacitación. Es como lo más fácil de redactar para mí también. Armar una capacitación en alguna temática es una salida que es más fácil. Que no es tan mal, digo, hay universidades que sí lo financian. Pero en general los organismos públicos tienden a pedir un poquito más, que no sea solo capacitación, sino que la capacitación sea parte de otra cosa. El medio y el fin. Claro. Si vos vas a trabajar, que es la cuestión de hidroponía, bueno, que haya capacitación en ese tema, está bueno porque no se conoce mucho, pero como parte de un proyecto más. Sí, yo no sé. La hidroponía es... deduje por lo que lo explico, en la creación, en la producción de verduras y hortalizas en agua. Que no tocan las raíces, tocan el suelo, sino que tienen En agua. una especie de esponja donde llegan los nutrientes. Esa es la palabra técnica. Es maravilloso. Cuando estábamos en la Universidad Nacional de Luján, había arriba un investigador que hacía hidroponía y nos enseñó todo. Primero nos matábamos a risa, nos parecía, y después fue fantástico. Sí, yo vi un documental de China, como en estos 20 años tuvieron que reacomodar todo su sistema de producción en todas las ramas. Uno era para alimentar a todo el país y con la tecnología que están produciendo, la única manera que lo podían hacer, la tierra no da abasto, eran hangares enormes que tienen de cientos y cientos de metros con pisos literalmente de cultivo hidropónico. Entonces era la forma que tenían de abastecer al país. Y sí, En Chile también se hace. En Chile se vas a súper a veces encontrar que venden la lechuga hidropónica. La lechuga cuando la sacan, toda limpita, hermosa, perfecta. viste que son limpitas, son divinas. Y con todas las raíces envueltas en sí mismas, y vos la ponés si querés en un poquito de agua y te dura más, digamos, porque están las raíces ahí, se van sacando las hojitas. Eso me impresiona, que es mucho más linda la verdura, es mucho más verde. No, es un sistema que en unos años va a ser. Sobre todo en las zonas que tienen problemas con el agua. Y más aparte que ahora... En la Puna acá había muchos intentos de... para que la gente pueda tener vegetales que no hay en otro lado. Sí, con esta nueva también cuestión de hábitat, con los edificios inteligentes y que también van a tener cultivos en paneles solares y que también van a poder, los edificios van a funcionar también en venta, eso es lo que se proyecta que va a ser un nuevo tipo de ventas dentro de edificios que también tienen su supermercado. Y por la tierra en algún momento va a dejar de dar. Sí, el tema del agua también. Nosotros tuvimos varios proyectos de optimización del río. Río Probateo y demás porque es un problema grave con el tierra. Hay zonas donde el agua
y es curioso como con una tecnología hiper sencilla y en re poco tiempo tenés cultivos que no te imaginas. Y son tecnologías súper sencillas, son maduras, las conoce todo el mundo. El acceso a la tecnología parece sencillo, pero no lo es para uno. Y vos podrás, porque enviarnos algo de este material o los links para Patricia como para mirarlo. Te mando todo.